Señoras, señores, queridos amigos, hoy este aula de pensamiento tiene el honor de acoger aquí a una eminente doctora. Una doctora que ha demostrado a lo largo de su recorrido intelectual y profesional un amplio desarrollo de actividades que están engrandeciendo justamente a lo que se puede llamar la medicina ayudadora de grandes problemas enormes. En definitiva, ella nos va a hablar sobre el niño delante de las enfermedades y entonces sus necesidades afectivas y educativas. O sea, hay un contenido psicológico y sociológico en la conferencia que va a establecer, lógicamente, porque hay un trasfondo siempre en ese niño que, lógicamente, al tener la enfermedad, como ella va a explicar, hay una pérdida de su sistema inmunológico y, lógicamente, un problema de comportamientos que pueden luego derivar en ciertos traumas posteriores. Si me permitís, al principio lo que voy a establecer es, primero, algunos de los logros que ha hecho como profesional. Entonces, iniciaremos. Toni Castillo, la doctora, es doctora por la Universidad de Lleida. Tiene diploma de estudios avanzados de suficiente investigadoras en las áreas de psicología evolutiva y educación. Entre otras cosas, es máster en Sociedad de Información y la Comunicación. Tiene la licenciatura de Humanidades. Tiene la diplomatura de Universidad de Magisterio. Alguna más. Formadora de formadores en educación intercultural. Es asesora de educación, atención de diversidad. Más cosas. Por ejemplo, es una humanista, asesora de temas educativos. Es colaboradora de proyectos al lado de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, colaboradora de los prácticos de educación social y magisterio, está dentro de los centros de atención preferente, directora del aula hospitalera de Antonio Cabrondí del Hospital Universitario de Arnau de Vilanova de Lleida, coordinadora del equipo programa de educación y compensatoria de la Delegación Territorial de Lleida. Entre otras cosas también ha hecho algunas publicaciones importantes como es la educación intercultural para la paz, la propuesta de cambio para atender a la diversidad cultural, la educación del siglo XXI y, en definitiva, para no cansaros, una cantidad ingente, extraordinaria de premios bien merecidos, porque pienso que la doctora Toni Castillo siempre buscó con sumo interés todo aquello que contribuyese a enaltecer su sensibilidad y capacidad intelectiva, para conseguir los florecientes logros que hemos leído ahora mismo y que simplemente es un pequeño destello de todos los logros del universo de logros que ha conseguido. Empezamos ahora en el aspecto formal de lo que es la persona. ¿Quién es Toni? Vamos a dejar ahora el aspecto formal de la doctora Toni Castillo Meléndez. No, ¿quién es nuestra amiga Toni? Toni, en principio, podemos decir, y si me permite el gentilicio cariñoso, es una caballa. Es una mujer que nació en Ceuta y que lógicamente, a los 13 años, como muchas de las personas del sur, tuvo que abandonar su lugar de nacimiento y a los 13 años dejó su Ceuta querida, la Septum Montes, que luego por degeneración Septum, Septa, Ceuta, y abandonó a su Virgen de África, que por cierto, esa Virgen de África fue un regalo que hizo el infante Enrique el Navegante cuando conquistó Ceuta, allá por principios del siglo XV. Me parece que el regalo fue en el 1424, si mal no recuerdo, cuando Enrique el Navegante regaló la Virgen de África. Y de la Virgen de África, nuestra amiga Toni se entregó a la adoración de la Virgen Blanca de la Academia.
La Virgen Blanca que esto, y tuvo que refugiarse en la Seu Vieja y en la Seu Nova. Allí tuviste que trasvasar un poco tus vírgenes, un poquito, pero con toda la dedicación de todo el cariño. Dicho esto, entonces se llega a Lérida, la Ilergia romana, la Ilergia donde la tribu íbera con nuestros caudillos Indíbil y Madonio se la pusieron muy negras a los romanos, ya que me parece que en el 212 los derrotaron en la batalla de Cástulo, en donde Asdrúbal, junto con Indíbil y Madonio, pues los derrotó. Fue importante porque la Tarraconense estaba verdaderamente expansionándose, la Tarraconense romana se estaba expansionando demasiado, entonces fue una victoria muy importante para los españoles. Allí los romanos, aunque luego posteriormente ya la degradación de las tribus iberas que estaban en España fueron sometidas. Bueno, dicho esto, ya nos encontramos con que Toñi está en Lérida y allí empieza a desarrollar unas actividades enormes. Desde la comarca de Segriá, lógicamente, pues allí una comarca riquísima, posiblemente después de la barcelonesa puede ser que sea la más importante, mucho más que Girona y Tarragona, pues allí desarrolla unas grandes actividades. ¿Qué podemos decir de Toñi? Toñi es una mujer vitalista, idealista, una mujer que todavía cree en el amor, cree en las personas, cree sinceramente, y lo demuestra en su tarea pedagógica constante, esa tarea de ayuda sobre todo a los niños, además en sus enfermedades crónicas, que es a donde se demuestra, lógicamente, la pérdida de autoestima y donde verdaderamente las endorfinas y la encefalina verdaderamente empiezan a sustraerse un poco porque el niño está verdaderamente indefenso. Incluso el niño llega a pensar, un momento, si él tiene parte de la culpa, si está discriminado, qué le ha pasado, si es un maldito incluso de Dios. ¿Qué pasa? Los demás niños ríen, que eso, juegan, tal. Él tiene que estar muchas veces hospitalizado. Entonces se crea que ahí el aula de pensamiento es a donde recoge el contenido que es psicopedagogo y donde verdaderamente tiene que, con el rico líquido frutal de lo que es la psicología y la sociología. Ahí, en este aula, pues hay que meterse en este trasfondo. Que me imagino, por otra parte, a la doctora Toñi, cuando hace, por ejemplo, solemnemente y con esa vitalidad que ella tiene, el juramento hipocrático, ese juramento antiguamente tan dramático. Juro por Apolo, por Esculapio, por Higia, por Panacea, en fin, que luego después Galeno, ya en el siglo II, ya empezó a decir, bueno, vamos a dejar la parte esta mitológica y vamos a lo clínico. Entonces lo contuvo allí en el corpus, justamente, en el corpus que le dio precisamente esa transformación, de dejar ya un poco eso, porque también había habido la imposición de mano, en donde ya está contenido en la Biblia por San Marcos, y también incluso por el Hecho de los Apóstoles, la imposición de manos que tanto hablaba, que Dios imponía las manos y le juraba, y luego algunos curanderos y algunos así, de estos gurús, pues también se atreven a decir. Bueno, dicho esto, ¿qué podemos decir de otros aspectos? Es una enamorada de Andalucía. Claro que sus raíces jienenses y sus raíces gaditanas, pues así hay una querencia, esas improntas que llamamos, las improntas, parecen que son como fluidos que de pronto vienen esas improntas, ¿no? Y entonces ella, sin querer, arrastrada o secuestrada o seducida por esos efluvios, lógicamente, pues ella, esas raíces andaluzas, pues verdaderamente no la puede sustraer. Además ella, si mal no recuerdo, me parece que todavía Ceuta está bajo la dependencia de la Universidad de Granada. Sí, me parece que sí. Vale. Entonces, claro, hay una especie de transmisión anímica que verdaderamente que ella está.
Pero si encima de esto añadimos de que ya en Ceuta, cuando ella ya empezaba a bailar, a berretear, porque se van los pies cuando oye la música. Entonces, da la casualidad de que su abuelo encima tenía la complicidad de su abuelo. Le enseñaba ya a distinguir los vinos de los toneles, le enseñaba el arte del toreo. En fin, yo pienso que su abuelo hizo una labor didáctica importante porque le enseñó a vivir, enseñó a adentrarse en lo que es la vida con toda su riqueza, la vida con esa vitalidad, la vida en donde verdaderamente te ofrece una serie de dones que no nos podemos verdaderamente esquivarlo. Es una pena que se nos presentan continuamente los dones de la tierra, los dones del alma, los dones del espíritu, los dones de la amistad, y muchas veces los esquivamos, no sabemos apoderarnos de ellos, aprenderlos. Y ella verdaderamente ha sido una acaparadora de bienestar, porque solamente siendo acaparadora de bienestar puede irradiar eso a sus enfermos, que precisamente esa es una transmisión anímica. Le gusta también ir de tapas, le gusta estar con sus amigos, le gusta la cocina, y además es una persona que cree en el amor. Es que de verdad que eso es importante, volvemos a lo mismo, creo. Otra de las cosas que es importante, que hablando sobre ella, sobre todas las bellas artes, porque a ella le gusta todas las bellas artes, lo que más le gusta de las bellas artes es la pintura y la arquitectura. Y tal, muy bien, estupendo. Lo cual ya dice que tiene como una especie de lenguaje, dentro de su lenguaje anímico, tiene una estructura de lenguaje, que podría ser la semiología o algo así, de tu gran escritor de cabecera como es Umberto Eco. Humberto Eco, que verdaderamente es el director, es el personaje absoluto de la simbología del lenguaje, la simbología de los aspectos del lenguaje, lo que hay detrás del lenguaje, la simbología, el misterio, el enigma que hay en el lenguaje. Hablando con ella, le gusta mucho el cine, sí, y sorpresivamente, y fue una sorpresa muy agradable, le digo, Tony, pero ¿a ti de cine qué te gusta? Y me dice, hombre, a mí me gusta el Séptimo Sello, Bergman, me gusta Buñuel, me gusta Berlanga, porque hay una especie como desde el pensamiento de Bergman hasta la crueldad, la rebeldía de Buñuel, y luego esos rasgos que tiene de ironía de Berlanga, pues si hacemos además ella como doctora, habrá visto que hay un comportamiento sin elegir las tres veces, Berlanga, Bergman y Buñuel, sin querer, ya establece una escena importante para el pensamiento. Es lo siguiente: Ingmar Bergman, una persona que es hijo de padre luterano, un señor que vive bajo el castigo de su padre, el concepto luterano del castigo, la penalidad. Estaba constantemente castigado por su padre, con lo cual ya al final él, precisamente donde triunfa la primera película que Bergman es reconocido universalmente, es precisamente con un tema tortura. La película Tortura es lo que marca en Bergman lo que va a ser universal. Segundo, vamos a Buñuel. Buñuel es hijo de un matrimonio en donde su padre con 48 años se casa con una chica de 17. Son 7 hermanos, entre ellos, por cierto, Leonardo, médico, pediatra. ¿Y qué sucede? Pues lógicamente a los 15 años tiene un sufrimiento, le expulsan los jesuitas. ¿Y qué le pasa con Berlanga? Berlanga de pequeño coquetea con los anarquistas, resulta que los anarquistas a los padres le hacen la vida imposible por ser gobernador civil de Valencia, y
esto tiene que ir a Tánger, está durante un año en Tánger, el padre Buñuel y tal, y él se tiene para un poco aliviar un poco, si hay un poco de responsabilidad cuando viene ya los nacionales, pues entonces él tiene que alistarse en la división azul. En definitiva, queridos amigos, creo que la doctora Toni Castillo nos va a dar una conferencia, nos va a ofrecer una conferencia importantísima, de importantísimos conceptos, y que a muchos madres y abuelas les va a dar soluciones en caso de que tengáis un niño o un nieto en problemas importantes. Con vosotros, la doctora Toni Castillo Merino. Buenos días y muchísimas gracias por el honor de estar con vosotros esta mañana. Es una conferencia o es una pincelada de lo que sería mi trabajo diario. Me vais a perdonar porque veréis que tengo un móvil encima de la mesa. No es para enviar un WhatsApp. Estoy esperando una llamada que se puede o no se puede hacer desde mi hospital. Pero mientras yo estoy aquí, y tengo que agradecer, y lo digo porque después van a ver el vídeo, tengo que agradecer a mis alumnas de psicología, de grado, de formación, que son verdaderas compañeras, el permitirme que yo esté aquí, porque están haciendo en este momento lo que yo tendría que estar haciendo allí. Por tanto, también va por vosotras. Mirad, hablar de enfermedad nunca es un tema fácil, ya que cualquier situación de salud puede provocar en las personas un trastorno y a veces complejo, pero hablarlo desde la infancia se hace especialmente difícil y sobre todo doloroso. Estamos en un mundo donde parece ser que tener salud es lo cotidiano y solo al enfermar un familiar de nosotros mismos nos damos cuenta de lo que realmente tenemos en momentos de normalidad. El proceso, como comentaba antes mi compañero, amigo y moderador Alfonso, el proceso de enfermedad aguda o crónica en los niños puede comportar muchos cambios en su vida, pero también en la vida de sus padres, en la vida de sus abuelos, en todo ese conjunto que vuelve al niño cuando está en el hospital. Un niño no llega nunca al hospital solo, siempre llega acompañado de una familia. Y cuando enferma un niño es como si todos enfermaran un poquito con ello. Porque el hospital es un mundo de emociones. No os podéis llegar a imaginar cómo podemos cambiar en una situación de estar allá con tu hijo. Recuerdo una vez que me vino una señora y me dijo: Toñi, ¿podrías por favor hablar con el médico? Porque dice que no quiere llevar a mi hija. Digo, ¿cómo que no quiere llevar a tu hija? Dice, no, pero la culpa es mía. Digo, ¿qué ha pasado? Pues nada, que resulta de que costó muchísimo ponerle la vía y como el niño lloraba, yo se la he quitado. Esta señora era profesora y además había sido formada por mí, pero en ese momento era madre. Teníamos que cambiar un poquito el chip. A veces en los hospitales, las situaciones de emociones, el dolor, la situación que te encuentras con tus hijos pueden hacer que tus cambios también sean importantes. El niño a veces llega al hospital y enferman y son atendidos por los médicos, por los equipos y se suben a la planta. A veces se les informa a los padres y el niño se entera por segundas voces de qué es lo que le puede estar pasando. A veces creemos que la salud es para siempre, pero ¿qué entendemos por salud? La salud es ese conjunto total de estado mental, psicológico, fisiológico. No solo es salud el no tener una enfermedad. Por eso cuando yo os hable vais a pensar, bueno, pero la escuela y estas cosas son importantes. A veces te hacen preguntas como, pero cuando un niño enferma lo importante es que lo curen. Y tú te preguntas, ¿qué es curar? Porque quizás curar es ponerlo en esa situación en que realice una vida lo más normalizada posible. ¿Qué es curar? ¿Quitarte un apéndice?
¿Eso es curar? Seguramente sí. Es una parte de curar. La curación va mucho más allá. Hay muchos otros factores. Cuando tú pasas, por ejemplo, una enfermedad, a lo mejor te extirpan aquellos que te hacen daño, pero hay otros factores que hay que tener en cuenta. Y sobre todo los factores emocionales. ¿Cómo está la persona? ¿Cómo se queda? ¿Hemos acabado ahí? La enfermedad y el modo que la enfermedad puede, de alguna manera, estar presente en los niños están basadas en diferentes ideas. La primera sería, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué tipo de enfermedad? Y aquí hago un paréntesis. No es lo mismo un niño con apendicitis de 7 años que un niño con apendicitis de 7 años. No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque no es el mismo niño. Ni tendrá el mismo nivel de dolor, ni tiene la misma familia, ni llega a las mismas condiciones sociales, culturales, religiosas. No es lo mismo. Estaremos tratando una apendicitis, pero no podemos equivocarnos. Tenemos que tratar al niño, a él, como persona individualizada. La humanización que le llamamos en los hospitales. El segundo punto que considero muy importante es la evolución, ese momento evolutivo en que puede aparecer una enfermedad. No es lo mismo hablar con un niño que tiene 3 años que con un niño que tiene 15 y, por ejemplo, se le debuta de diabetes en ese momento. A veces, y luego voy a hacer mucho hincapié en esto, a los niños no se les habla, no se les explica lo que les está pasando, por la extraña razón de que creemos de que no nos van a entender. Claro que nos entienden. La cuestión es hablar en su lengua, en su nivel, pero nos van a entender perfectamente. Las etapas evolutivas, cuando los niños son más pequeños, se encuentran en unos procesos de indefensión más pequeñitos. Y muchas veces los niños, cuando se van haciendo mayores, se van haciendo muchas preguntas, pero muchas. Otra cosa es que no las digan. Las aulas las puertas de la planta de mi hospital, lo que es pediatría, hay una luna. Luego os la vais a ver. El símbolo del aula es la luna. Muchas personas me preguntan, ¿por qué la luna? Y yo siempre digo lo mismo, porque la luna sale de noche. Y es la antecesora de que llegue un nuevo día. Y en el hospital, por el día, vamos haciendo muchas cosas y no paramos. Ahora llega uno, ahora llega otro, ahora llega otro. Pero cuando llega el atardecer y llega la noche, los niños se hacen muchísimas preguntas. Pensar que a veces si hablan delante de ellos sin tenerlos en cuenta, por el móvil, se le dice a la vecina cómo está, pobrecito, no ha dormido. Todas estas cosas ellos se los van interiorizando. Y muchas veces, cuando llegas por la mañana ya están en la puerta de clase porque lo que quieren es ese movimiento y no tantas preguntas. Otro de los factores que van a introducir sería el pronóstico, limitaciones y los retrasos asociados. Muchas veces, delante de un diagnóstico, los padres no se quedan satisfechos. Siempre te piden otras informaciones, que otros médicos lo miren, qué proyecciones tenemos, sobre todo cuando estamos hablando de algunas patologías crónicas. Yo las patologías crónicas que más estoy trabajando en este momento en el hospital es diabetes. Después os enseñaré cómo se le puede explicar a un niño de 3 años que tiene diabetes. Diabetes, cáncer, también os enseñaré algunos de los libros porque hago un paréntesis. Luego hablaré de resiliencia y os explicaré qué es. El pronóstico de las enfermedades, muchas veces las enfermedades llevan consigo detrás, una aureola de miedo, de temor. ¿Qué va a pasar? Los niños padecen lo mismo. Se hacen muchísimas preguntas, como os estoy comentando. Cuando a un padre le dan un pronóstico de una patología que no se espera, o al contrario, le dan un pronóstico de una patología que se espera, siempre el miedo, siempre el qué va a pasar está presente. Otro factor importantísimo son las respuestas que la familia va a dar a la enfermedad. No todo el mundo acepta una enfermedad de un hijo de la misma manera que he dicho, que cada niño es diferente, cada familia va a tener un comportamiento diferente delante de la enfermedad.
Y el tercer punto, el último punto sería esos refuerzos como consecuencias de la enfermedad. ¿Qué va a pasar? Vamos a necesitar más atención. Vamos a necesitar después, cuando el niño se marche del hospital, otra atención especializada. ¿Cuál sería, como comentaba antes Alfonso, algunos de los puntos que quedarían muy claros en las dificultades sobre identificación del problema de hospitalización? No es lo mismo que un niño vaya a estar en un hospital 3 días a que el niño vaya a estar en el hospital 3 años. No es lo mismo. Y se lo tienes que explicar. Un día entré en una habitación de una niña. Tenía que explicarle que iba a estar casi 2 años conmigo. Y ella se encontraba bien. Pero tenía que explicarle cuál sería su proceso. Y tenía que explicarle algo todavía más difícil. ¿Por qué las personas miraban a veces a esa niña con tristeza? Le tenía que explicar que tenía cáncer, que tenía leucemia, y no sabía cómo hacerlo. Ese día subí al aula, escribí un cuento que tengo por aquí, luego lo veréis, que se llama La maleta mágica. La maleta mágica cuenta la historia de una niña que va a estar mucho tiempo en el hospital y que inevitablemente va a ser así. Siempre hay una foto en la que aparece esta niña en todas mis presentaciones. Antonio, tú la conoces, ella es Lorena. Ella era Lorena. A veces no es fácil explicarle que va a tener una pérdida de normalidad cuando la normalidad puede ser una pérdida de vida. Que todo duelo hospitalario puede provocar una separación de su entorno natural y además social, porque las puertas de los hospitales no se cierran, con lo cual nuestra obligación es abrirla con muchas cosas. El ambiente de familiar siempre es de preocupación, o en la gran mayoría lo es. Hay miedo. Los niños tienen miedo a los tratamientos, tienen miedo a las pruebas médicas, tienen miedo a todo lo conocido. Yo no he visto de blanco. La bata blanca, por culpa nuestra, ha sido maltratada, y lo digo así, muchas veces equivocadamente. Le hemos dicho a los niños y a las niñas, cuando digo niños siempre es niños y niñas, si no comes te pondrás enfermo, te llevaré al médico y te pincharán. Esto todavía pasa. Si no te tapas cogerás frío y después te vas a poner mal y vas a acabar en el hospital, la enfermera te va a poner una inyección así. Esto todavía pasa. Como todavía pasa cuando yo entro a una escuela y dice, esa es profesora, si no te portas bien te pegará. Pues no, señora, va a ser que no. Los niños tienen ese miedo a la bata blanca todavía, porque en muchos casos la bata blanca era alguien malo, no alguien que nos está cuidando, que cuida de nuestra salud. Esto hay que cambiarlo. Luego os diré cómo se intenta hacer. Y el sentimiento de culpa, como bien decías, este sentimiento de culpa viene relacionado con lo que acabo de decir. Seguramente estoy en el hospital porque algo no he hecho bien y he acabado aquí. Esto pasa muchas veces con los controles de diabetes. Esto pasa muchas veces con los niños pequeños. Es que me tienen que operar de la garganta, pero es que no me ponía la bufanda. No, te tienen que operar de las anginas, porque tus anginas. Pero bueno, este miedo y este sentimiento muchas veces está como muy presente. Hay niños que cuando son mayores que se hacen los valientes. Yo no quiero que mi madre lo pase mal, porque ve a la madre que lo está pasando mal. Hay que hablarles, hay que explicarles las cosas. Un día un niño se marchaba del hospital y me dice, Toñi, ¿puedo hablar contigo? Digo, claro, en privado. Bueno, por supuesto. Y me dice, ¿me voy a morir? ¿Cómo? Que si me voy a mi casa para morirme. Digo, pero es bueno. Dices que mi madre ha llorado toda la noche. Digo, si te vas a tu casa porque te han quitado un apéndice, ya estás perfecto y en una semana te quiero en tu escuela. Y tu madre ha llorado de nervios y de la tranquilidad y porque le ha salido todo, ¿no? Pero él, a veces, los niños leen en las caras de los padres. ¿Cuáles serían las variantes a tener en cuenta? La primera variante que tenemos que tener como muy presente es la edad que tiene el niño. La segunda,
el tiempo de hospitalización, el diagnóstico, el tipo de patología y la actitud. Estos 4 ítems que tengo aquí resumirían la primera parte que os estoy comentando. Vamos a hablar de los factores de estrés. El hospital por sí ya genera estrés. Mirad, muchas veces para que una mamá o un papá pueda estar con el niño en el hospital tiene que pedir permiso en el trabajo, a veces los trabajos no están tan fáciles, incluso a veces nos encontramos con papá o con mamá que tienen que dejar el trabajo porque van a estar mucho tiempo ingresado su hijo o su hija y no saben cómo lo tiene que organizar. Si no, tenemos también la gran suerte de las abuelas. Afortunadamente, muchas abuelas están allí también al lado de sus hijos para que sus hijas puedan seguir trabajando. Desde aquí un aplauso a todas las abuelas que de verdad hacen un trabajo maravilloso, abuelas y abuelos, que hacen un trabajo francamente maravilloso. Pero el estrés está ahí. Tenemos una separación. Todo ambiente hospitalario te va a separar de lo que sería tu normalidad, tu vida. De pronto, un día estás tan bien y al día siguiente aparezco yo, aparece el médico, aparece la enfermera y todos le decimos que es que ahora va a haber unos cambios, que tenemos que hacer unos reajustes. Hay una separación entre lo que tenía antes y lo que tiene ahora. A veces son momentáneas, un poquitos días, pero otras veces no. Hay una inclusión en un ambiente diferente al niño, muy diferente. El día anterior, quizás, cuando digo niño, yo atiendo hasta chicos de 18 años. Pasa que en Ceuta, por eso caballa que soy, siempre voy a utilizar la palabra niño y niña, pero los niños, a veces los niños tienen 14, 15 y 16 años. Esa pérdida, ese duelo de lo que tengo, lo que tenía y lo que tendré, esa a veces despersonalización que nos podemos encontrar, no siempre y cada vez menos, afortunadamente, en los espacios hospitalarios. Yo aún me he encontrado aquello que dicen, la comida del diabético para el 522. Y decirte una niña, Toñi, ¿por qué me llaman la diabética? Pues porque no saben decirlo de otra manera mejor. Pero aquí no tenemos ni diabéticas, ni asmáticas, ni epilépticas. Tenemos niñas con nombres y apellidos. Algún caso todavía se va dando en este terreno, pero vamos mejorando. Las intervenciones, los tratamientos y esa experiencia que nos va a dar a una situación a veces de protesta, otras veces de desesperación y otras veces negación. Mirad, delante de una patología crónica o delante de un diagnóstico que no queremos, lo primero que vamos a pensar es, esto no me está pasando a mí, esto no es así. Seguramente me van a llamar y me van a decir que esto no es así, que se han equivocado, que las pruebas no son las mías, o quizás cuando me vuelvan a hacer otras pruebas va a salir que no. A veces, mientras más pequeños son los niños, más se desesperan. A veces oyes muchos llantos en la planta. Cuando los niños son pequeñitos, saben que si lloran, viene la madre rápidamente, ¿no? Y va a atender sus necesidades básicas. ¿Qué ocurre cuando se van haciendo un poquito más mayores? Creen que llorando, creen que protestando, la madre lo va a sacar de ahí, lo va a quitar. Quieren irse. Recuerdo una vez que una chica, una niña de unos 7 años que venía bastantes veces al hospital, me dice, oye Toñi, yo ya me voy hoy, toda contenta. Digo, sí, muy bien. Dice, ¿a ti cuándo te van a dejar ir? ¿No? La chiquilla cada vez que venía al hospital me veía, decir, a ver, tú vas en pijama como yo, llevas una bata, pero vas en pijama, ¿a ti cuándo te van a dejar ir? ¿No? Ya cuando vengo y han dicho los médicos que te marches. Y después, ese proceso de negación, ese proceso va muy relacionado también con esas etapas de duelo como pérdida. A veces el duelo es pérdida pequeña, otras veces el duelo es pérdida muchísimo más mayor. Bien,
Yo, como Toñi, poco podría hacer si no tuviera siempre un equipo de trabajo. Las personas tenemos que trabajar en equipo y sobre todo en temas de salud. En temas de salud, y cuando hablamos ahora, vamos a hablar de pedagogía hospitalaria, vamos a hablar qué es la pedagogía. La pedagogía es el enseñar. Entonces, intentamos, cuando un niño está dentro del hospital, cuando llega, que todas las personas que estamos trabajando demos una idea de conjunto. El médico, la enfermera, el asistente social si hace falta, todas las personas tenemos que trabajar de una manera totalmente unificada para darle a esa persona un abanico de posibilidades para que pueda estar desarrollando y esa normalidad que yo estoy diciendo que rompe el hospital de alguna manera pueda mejorar. ¿Por qué? Porque esta manera conjunta de poder fomentar y que el chaval o la chavala esté muchísimo mejor, va a ayudar a la familia a estar mejor, va a ayudar a la abuela a estar mejor, y si el niño está mejor, todo el mundo mejora. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta lo que serían los objetivos pedagógicos, sociales y sociales. Bienvenidos a la planta donde yo trabajo. Esta es la puerta de entrada, a lo que sería el área pediátrica. ¿Veis los póster? Bien, yo digo que hemos de trabajar en equipo. Estos pósteres están hechos por los otros niños de otros colegios que me lo envían una vez al año para que podamos decorar y poner bien bonita la vida de los niños que van a estar en el hospital. Porque una cosa que no pensamos es la siguiente. Hoy está Luis, pero mañana puedo estar yo. Siempre pensamos que las enfermedades le pasan al vecino, pero puede ser que el vecino mañana seas tú mismo. Y ha pasado. Bien, ¿qué es el primer punto que tenemos que tener claro? El niño es el centro. Niño, niña. Y si ampliamos, la persona, no la patología. No equivoquemos una patología con una persona. Es el niño el que tiene la patología. ¿Qué estoy diciendo con ello? Que no es el diabético, aunque no le importe que se lo diga, sino es el niño que tiene diabetes. No es el oncológico, sino es el niño el que tiene una enfermedad oncológica. Cuando estamos hablando de tratar todo lo que sería, yo voy pasando, como veréis, paso las hojas, las tengo aquí, pero más o menos es para no perderme demasiado. Lo que quiero decir, más que nada por el tiempo, porque sesiones como esta suelen durar entre 5, 6 o 3 días. Entonces quiero dar una pequeñita pincelada y hablar de que todo lo que estamos intentando hacer el equipo y yo como directora del aula hospitalaria es tratar de reducir los efectos más negativos que puede dar la hospitalización. Hay estudios que demuestran que una hospitalización larga o traumática, puede influir muy negativamente en la persona y va a influir en su vida y en su manera de ver el mundo. El derecho a la educación ha traspasado fronteras. Decimos que los niños, cuando están enfermos, es importante que estén bien, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene un niño cada día? Sus amigos, su escuela, ese entorno, pues tenemos que llevarlo allí. Hay gente que me pregunta, ¿pero un niño cuando está enfermo tiene ganas de hacer matemáticas? Ni os lo imagináis. Ni os lo imagináis. Que llegue tarde y un día que no llego, que sale en la puerta con las maletas. Toñi, ¿qué pasa? ¿Sabéis lo que significa salir de una cama para ponerte delante de un ordenador? ¿Sabéis lo que significa el hecho de poder hacer lo que normalmente estás haciendo y olvidarte durante un rato que estás enfermo? Luego lo vais a ver en un vídeo. El derecho a la educación traspasa fronteras. Yo durante mucho tiempo creía que esto era así. Y no entendía, ayer cuando venía en el camino, me dice una de mis alumnas que están ahí, dice, Toñi, no te lo imaginas,
este niño llorando, desesperado, porque no se quería ir al hospital. Y me vais a decir, ¿eso es verdad? Es verdad, no todos, evidentemente, pero a algunos le pasa, porque hacen amigos, porque se lo pasan bien. Ayer, por ejemplo, tenían música clásica y un taller que después lo voy a enseñar. Estuvieron decorando todo un árbol de Navidad. Y como era el Día de los Derechos Humanos, me dejaron en la puerta, que me mandaron una foto, lo vais a ver ahora. Me mandaron mi puerta llena de arriba abajo de dibujos con derechos humanos. Ayer estuvieron trabajando, porque dijeron, como no está Toñi, le tenemos que enseñar todo lo que hemos hecho hoy. Lo que sería todo el tema de la educación en los hospitales no es nuevo. Todo esto empezó con los hermanos San Juan de Dios y fueron a partir de los años 70 cuando realmente este tema empieza a tomar mucho auge. Y además pasó algo en España que marcó un antes y un después. No sé si os acordáis del problema del aceite de colza, pero dejó a muchos niños mucho tiempo hospitalizados. Entonces se tendría que hacer algo. La Orden de San Juan de Dios, desde el año 1800, ya creía que los niños cuando están en el hospital tienen que tener esa normalidad que le podemos dar y que era necesario dársela. Pero no fue hasta 1888 cuando se decide hacer una carta en favor de los derechos de los niños en los hospitales. Esa carta, que es la Carta Europea, recoge una serie de principios que si a alguien le interesa, yo se la puedo dejar. Como si a alguien después le interesa, le puedo pasar el link o le puedo pasar un correo donde este libro, que ha salido publicado recientemente, lo publiqué ahora el día 29 de septiembre. No lo digo para que lo compréis porque lo vais a tener gratuitamente en la red, yo os lo puedo pasar. Dio lugar a que tuviéramos que hacer un nuevo planteamiento de si los profesores teníamos que estar dentro de los hospitales y los especialistas teníamos que estar haciendo equipo. Yo, durante unos años, veía que eso era bueno, pero con eso no bastaba. Tenías que demostrarlo. Durante 10 años mi tesis doctoral se basó en demostrar que la calidad de vida de los niños que están hospitalizados aumenta si trabajamos de esta manera. Pero no me iba a bastar con mirar las caras de los niños. Íbamos a hacer un estudio sobre 10 años de mi trabajo. Digo mi trabajo, pero una vez hecho me di cuenta, con los trabajos que me iban aportando y las estadísticas de otros hospitales, que los resultados eran los mismos. A nivel de médicos y a nivel de enfermeras y a nivel de padres. ¿Por qué? Porque la pedagogía y la salud tenían que trabajar de una manera conjunta. Porque el niño tenía que seguir siendo el centro. Y porque el niño teníamos que reducir todos aquellos afectos negativos. ¿Qué teníamos que trabajar para ello? En primer lugar, identificar qué síntomas tenía. Teníamos que intentar eliminar o compensar esos síntomas, o paliar, o de alguna manera consolar en esos casos, descubriendo y potenciando las capacidades que tenían los niños y procurando que el ambiente en el hospital fuera lo más agradable posible. Digo agradable. Los jueves, por ejemplo, tengo instaurada la magia. Entonces tengo mi mago. Entonces hay magia. Y explico matemáticas y sociales con clases de magia, lo vais a ver. O por ejemplo, la semana que viene, el jueves, tengo que grabar los programas de televisión. Sí, televisión. Y monto emisoras de radio, sí, con cascos. Montamos todo aquello que puede ser algo agradable y puedan participar. Creo, Irma, que tú has visto algunas de las imágenes a través del Facebook que voy colgando, porque en algún momento he visto que ponías me gusta. Sí. Todas las personas necesitamos afectividad, que nos quieran. Antes decía el compañero Alfonso que creo en el amor. Es que si no creyera no podría hacer ni lo que hago ni sentir como siento. Claro que creo en el amor. Y sobre todo en ese amor en mayúscula. Claro que creo también en amor de pareja, por supuesto que sí. Pero en momentos difíciles es cuando más necesitamos
sentir que somos importantes, que nos quieran, que somos alguien. Los niños, evidentemente, también. Todos los seres humanos tenemos necesidades, tenemos que comer, tenemos unas necesidades fisiológicas, pero cuando esta ya está cubierta, y esto no lo he inventado yo, Maslow ya lo decía hace muchísimo tiempo, necesitamos sentir que nos quieren. Y ahora no estoy hablando de niños, como os podéis imaginar, estamos hablando de todos. Nos vamos a basar también en algo que en la afectividad consideramos muy importante. Una de las personas que se van a incorporar esta tarde es mi compañera, es la doctora Carmen Tello, Carmen, y es una gran especialista en este tema que diré a continuación, que son el apego. Mirad, cuando somos muy pequeñitos tenemos lo que se llaman las figuras del vínculo. Ayer daba una conferencia sobre inteligencia emocional y había una mamá en primera fila con un bebito así pequeñito cogido. Digo, esto es el apego. El niño estaba seguro. Las personas de seguridad son las que necesitamos, sobre todo en momentos difíciles, que estén a nuestro lado. Los niños necesitan sentir que sus padres están cerca, que están con ellos. A veces, yo soy muy tocona. Entonces, yo el abrazar, el coger, bueno, pues me parece que, bueno, es que soy así. Entonces, cuando llegas a una habitación y le preguntas, ¿qué? ¿Cómo estás hoy? Que no sé qué. Eso en el caso que no conteste la madre, que a veces pasa. Le dices, ¿qué? ¿Cómo estás hoy? Dice la madre, bien. Y tú miras al niño y dices, ¿tú cómo estás, cariño? Entonces te contesta el niño. En muchas ocasiones, como yo soy así un poquito tocona, cuando llego a la habitación se quitan, ya ponen el brazo porque saben que se lo voy a tocar. Es decir, es necesario ese contacto con las personas, es necesario el contacto. Es tan importante que entres a una habitación y le digas, ¿cómo estás hoy, Luis? Aunque hayas visto el nombre hace un minuto fuera. ¿Por qué? Porque, como comentamos antes, esta pérdida, estas inseguridades, estos temores, cuando tienes al lado a la persona que confías, puede ser tu médico, puede ser la enfermera, pero sobre todo las personas a las que quieres. Esto al niño le da muchísima tranquilidad. ¿Por qué? Porque le ayuda a superar todos esos miedos emocionales que antes os estaba diciendo. Una cosa muy importante, a los niños, y después lo volveré a decir, la información que le damos ha de ser siempre sincera, sencilla y adaptada. Mientras más nos imaginemos y más mentiras le digamos, y digo mentiras con comillas, y respeto, peor. Si tú le dices a un niño que la inyección no le va a doler y le duele, le estás mintiendo y desconfiará en ti. Pero si tú le dices que eres fuerte y que puede, y cuando te das cuenta ya le has puesto la inyección, él se reirá, dirá, pues ¿ya? Sí, ya. Muchas veces pasa. Y si no les has de explicar los tratamientos, si hay la oportunidad que vengan al hospital, si han de tener un tratamiento. Tendría yo una foto el otro día, un niño que tenía que ir al hospital, lo tenía yo en mi despacho por la tarde, lo llevé al hospital, lo vestimos de cirujano, pasó visita, bueno, cirujano, pasó visita y después me dice, Toña, ¿y en mi hospital que me ve también va a haber todo esto? Bueno, de alguna manera digo, no, en este sí, en el otro no, pero para que tú veas cómo funcionan los hospitales. Por lo tanto, hemos de responder siempre con claridad y respeto delante de cualquier situación. Pero hay otra cosa muy importante, que se llama empatía. Las fotos que estoy poniendo son de esta semana pasada, ¿eh? Son de esta semana pasada. Son Payasos sin Fronteras. Hay mucha magia, hay payasos, pero también matemáticas, ¿eh? También sabe trabajar. En este, veis aquí hay niños, siempre van a salir más o menos de espaldas, y hay algunos siempre está autorizado. La empatía no es, como siempre decimos, caminar con los zapatos del otro. Es muy difícil, señores. Cuando una persona tiene una enfermedad, decir, yo te entiendo. No, yo te escucho. Explícame cómo te sientes y a ver si te puedo comprender. Pero muchas veces, cuando alguien tiene una enfermedad, dice, oye, estoy constipado. La otra dice, yo también. Yo estoy más. Pasa, pasa. Dice, pues ¿para qué te lo voy a preguntar, no? ¿Cómo has pasado la noche? Me duele aquí. Pues yo paso una noche, mira,
Tengo toda la espalda que no me puedo mover. Ya duele menos la espalda a la persona que le duele. Escuchar. La empatía ha de estar forjada en todas aquellas cosas que hacen que la otra persona que lo está pasando mal se sienta acompañada. No, yo sé lo que sientes. Esto me ha pasado a mí. No, a ti no te ha pasado. Ahora me está pasando a mí. Y cuando tú lo pasaste, como dije antes, cada persona es única e irrepetible y sabe por lo que ha pasado. Pero tenemos que basarnos en el conocimiento. Esta no es del otro día, esta es, yo acabo el verano, siempre acabo las clases mirando las estrellas. Vamos, yo no, los niños. Montamos un telescopio en el hospital, porque pienso que la astronomía también es bonita, y los niños ven la luna, porque si durante el curso la luna está en las ventanas, y yo escribo cuentos de la luna esa noche es nuestra estrella. Y entonces los niños salen a la terraza y acaban el curso, normalmente el día 30 de junio, viendo la luna desde la ventana. Hace unos años pedí una luna para un niño enfermo, creyendo que iba a tener. Yo pensé, si consigo 100 lunas, conseguí 17.000 lunas llegadas de toda España. Construimos una luna gigante, luego la vais a ver, una luna gigante que está hoy por hoy en casa de los niños que tienen cáncer en Barcelona. Mirad, el conocimiento es necesario. Hemos de enseñarle a los niños lo que le pasa. No les podemos decir que la apendicitis es algo que está por aquí, que no funciona y me la han quitado. ¿Cómo? ¿Eso qué es? Para ello se ha creado toda una serie de unidades didácticas para que sepan qué es lo que tienen. Todas las unidades, evidentemente, revisadas por el equipo. Porque cuando tú sabes lo que te está pasando y sabes qué te van a hacer, más o menos, te quedas más tranquilo. ¿O no? Pero por lo menos sabes qué es lo que te va a ocurrir. Le han quitado una apendicitis. ¿Qué era una apendicitis? Esto y esto. Y cuando llegues a la escuela, a tus compañeros, le llevas esta unidad y se lo explicas a ellos. A veces, delante de los niños, tanto padres como profesionales, se puede asumir un rol de protección. La protección pobre, no, pobre, ¿qué le pasará? Pobrecito, ¿no? Que no, ¿qué tal? Los niños nos dan ejemplos. Los niños nos dan ejemplos. A mí me enseñan cada día. Yo cada día aprendo de ellos, de su fuerza, de esa capacidad de recuperación que llamamos resiliencia, pero esa capacidad que tienen los niños a veces de enfrentarse a las situaciones. Recuerdo una vez en el hall había un niño de 3 años. Digo, ¿qué te pasa? Estic enfadat. Traducción, estoy enfadado. ¿Pero por qué? Porque ¿cómo? Y las enfermeras, esas, las de blanco, me cogen aquí, ¡pam! Y me hacen moscas. Un control de glucemia. Y yo le digo, mira, te voy a explicar por qué te vas hoy para casa. Le explico que esas enfermeras, con sus cuidados, los médicos, habían hecho que estuviera mucho mejor. ¿Y las moscas para qué servían? Digo, y ahora antes de irte, vamos a darle un besito a las enfermeras. Perfecto, da la mano, vamos por el pasillo, iba dando besos, veo una que llegaba de otra planta y dice, a esa no, que no me ha hecho moscas, Es decir, los niños muchas veces nos dan ejemplo. Nos dan ejemplo, aunque los protejamos. A veces le dices a un padre, vamos a salir, que vamos a hacer... Ay, no, que en la sala hay muchos virus. Madre mía, los virus están por 2 sitios. En el hospital donde más controlado lo intentamos tener, porque ya hay habitaciones que no vamos a poder entrar. Cuando os comentaba qué es lo que intentamos hacer, vamos a integrar a los niños nuevamente en su entorno, vamos a darle apoyo, intentando disminuir todos esos efectos y sobre todo lo que sería el déficit escolar. Mirad, desde el aula se hacen exámenes. Los profesores me enviarán los trabajos cada semana, se hacen evaluaciones.
Los niños van a estar cada día pendientes de sus trabajos que me ha mandado hoy mi profesora, la de Pilar. El niño no ha desaparecido. Vamos a trabajar conjuntamente. ¿Sabéis lo que es satisfacción para un niño estar unos días en el hospital y llevarle a sus compañeros lo que ha hecho igual que ellos? Aparte de los dibujos. Y que sus compañeros le manden correos diciendo, lo hemos recibido, te mandamos una foto. ¿Sabéis lo importante que es eso para un niño emocionalmente? Toñi, ¿que has abierto los correos? No, todavía no. Ábrelos, que seguramente me han mandado ya mi trabajo. Que me han mandado cosas. Que me han dicho a mi madre por el WhatsApp que tengo allí muchas cosas por hacer. Este feedback constante. Tuve que quitar un tobogán, porque es que se me tiraban con el suelo. Cuando a veces te llegan y dices, es que no puedo tirar la mano. Digo, pues no bajes así por el tobogán, porque te vas a hacer daño. Cosas que pasan, ¿no? O una madre que me manda un vídeo como por los suelos estaban jugando al fútbol esa mañana. La instancia en el hospital se ha de intentar que sea lo más efectiva posible y que el niño no sea un paciente. Cambiemos el concepto de niño paciente a niño activo. Porque si el niño no es activo, muchas veces le pedimos que colabore. Pero el niño tiene que ser activo. ¿Qué es lo que hacemos mayoritariamente los profesores? Pues ya está, compensamos, prevemos, normalizamos y coordinamos. Pero unido siempre a la familia. Cuando tú entras a una habitación, tienes que demostrarle a los padres que sus hijos van a estar bien. Están ahí al lado, ¿eh? El pasillo es tan pequeño como esto. Pero la familia, el trato con la familia, los niños vienen a trabajar con sus padres y la implicación en la familia es constante. Si os fijáis, esta es mi aula. Las fotos no son de internet. Las fotos son todas reales. La interrelación con la familia constante. El feedback. El que la familia se sienta parte del proceso nos va a ayudar que a los niños también se sientan parte del proceso. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Sin él poco podemos hacer. Esto fue también, son fotos donde están trabajando los padres con los niños. Mirad, ahora llega Navidad, pero cuando no es Navidad es otra fecha. Yo hago que niños de otras escuelas vengan a exponer sus trabajos a los niños que están en el hospital. Y vienen. El lunes, por ejemplo, tengo una escuela. Y vienen a explicar una actividad a los propios niños. O vienen, por ejemplo, a hacer cualquier manualidad o han hecho una obra de teatro. Todo eso lo voy a ir incorporando dentro del hospital. Por lo tanto, cuando hablo de trabajo en equipo, no solo hablo de los médicos, sino que hablo de todo el contexto normalizador que tiene fuera. Padres, por supuesto, pero profesores, compañeros, todo para que ese niño que está allí se sienta muchísimo mejor. ¿Con qué finalidad? Normalidad. Curar desde otro punto de vista. Nosotros vamos a intentar, como dijeron en la tesis, los médicos dijeron que el aula hospitalaria y que todo esto que estamos trabajando, y cuando digo aula no soy yo, hablo de todo el trabajo, ayuda realmente al afrontamiento de las diferentes patologías. Bien, aquí vamos a tener, y os lo voy a enseñar, estos libros, Pepe, después serán para el patrón. Bien, por ejemplo, el primer cuento. Este cuento que os enseño aquí es un cuento, es gracioso porque ha salido en el Granada Costa. El cura del hospital me tiene que ir a ver al Papa y me dice, ¿por qué no me haces un cuento, Toñi? Se lo vamos a llevar al Papa. Efectivamente, hice un cuento, todo el trabajo interior está dibujado por los niños y este cuento, si veis la página que después os enseñaré, o en el Granada, salía el Papa, cómo lo iba leyendo. Uno de los niños se fue de alta y volvió. Y lo primero que me dijo, y puedo utilizar su nombre, que es Iker, con 4 años, es ¿dónde está mi cuento? Digo, aquí, envuelto, ya lo tenía preparado.
También tenemos que trabajar el duelo. Este es el cuento más difícil que hice para una madre que después de 3 años de luchar, su hijo y ella, su hijo murió. Tardé 6 meses en escribirlo, pero hoy está ayudando a otras madres. Este también hacía referencia a la maleta mágica, que es para los niños con cáncer. Este cuento creo que está intentando ayudar, explicar a una niña que tiene un proceso de leucemia cuál será su normalidad. Este también se vive el duelo. Y este, concretamente, aquí está la colección de cuentos de la luna, que será para la Fundación. Algunos se están publicando en el Granada, si alguien después los quiere ver. Pero este, por ejemplo, es lo último que he hecho. De hecho, aún no lo tienen los niños, y es La sonrisa del Arnau. Es un cuento en el cual, para los niños de 3 a 5 años, se les explica qué es la diabetes y todo lo que tienen que ir sabiendo sobre diabetes. Lo que pasa es que este cuento lo he regalado a la Maratón de la Lleida, de la TV3 de Cataluña, y estos días se está utilizando para recaudar dinero. Pero el lunes estará colgado gratuitamente, para que cualquier niño que tenga diabetes se los pueda bajar. Ahora os voy a enseñar, a continuación os enseñaré una página donde se pueden bajar los cuentos. Este ruido que estáis oyendo en este momento es un corazón. Es un corazón que golpea con fuerza. Es el corazón de cualquier niño. Esas son las lunas que van saliendo en las puertas. Se abre la puerta de un aula. Como ellas hay muchas. Es mi aula. Yo hablo de lo que conozco, pero en Andalucía hay aulas maravillosas, en Cataluña, en todos los sitios donde he estado trabajando. Lo importante son ellos. Que puedan estar en clase, que puedan estar en el hospital, que se puedan curar. El 99% de los niños de la tesis, el 99% de los padres dijeron que les había ido bien. Nos llegan póster, dibujos, que van a ilustrar esa estancia en los niños. Vamos a hacer cuentos, porque la creatividad es muy importante, estemos como estemos. Este es un proyecto, Caminos y Sonrisas, que hace 12 años que hacemos carrera con los niños con cáncer desde Toulouse a Lérida. Hacemos nuestros certámenes de literatura. Trabajamos con los niños, no solo los que están en el hospital, sino todos ellos. Nuestros cuentos es para todos. No hay que comprarlos, solo hay que bajarlos. Vamos a trabajar, vamos a estar con los compañeros. Vamos a decorar nuestra aula. Estaban haciendo todo el taller de arteterapia, pero era el cumpleaños de un niño y había que felicitarlo. Estamos en Navidad, con lo cual los villancicos, las canciones, van a estar también muy presentes. Que todos se sientan más o menos integrados dentro de un proyecto, porque hoy soy yo, mañana eres tú. Vamos a hacer educación física y psicomotricidad. Estamos trabajando con los pequeños. Cuando digo hacemos gimnasia, me dicen, ¿cómo? Así. Porque la atención educativa ha de estar siempre donde esté un niño, y es responsabilidad de todos el bienestar y la calidad de vida que le podamos ofrecer, sobre todo en momentos difíciles. Aquí desde el aula os mandaban
La de Lila soy yo. Un saludo. Y uno de ellos a las gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora viene la parte que para mí creo que es la más importante y la más difícil para el conferenciante, que es poner a prueba su capacidad imaginativa y su rapidez, el swing, para responder a preguntas que algunas veces son inesperadas y que hay que contestar con rapidez y con imaginación. Como Tony nos ha demostrado que la imaginación va sobrada, no se admite ninguna pregunta que no se haya esto escrito. Es una norma que hemos dicho de principio. Es que porque muchas veces, y hago la aclaración, muchas veces la pregunta, hay algunas personas que hacen preguntas lógicas y algunas personas que por no tener una capacidad del tema, del conocido tema, pues a lo mejor derivan hacia otras rutas que no tienen que ver con la aula de pensamiento. En definitiva, de momento has dicho para este aula de pensamiento dos cosas importantes, que es lo siguiente: que los niños producen psicológicamente un efecto boomerang a nuestros afectos. Es decir, de los niños aprendemos esa ingenuidad de lo que es la vida, los afectos, la inocencia de la vida, con toda su riqueza que tiene la inocencia de la vida. Entonces esto verdaderamente es importante porque hay una concepción. Y luego, de lo que este aula de pensamiento ha tomado nota, es que en definitiva, como una especie de sentencia en un frontispicio imaginario, podríamos decir que no es lo más importante llegar el primero. Lo más importante es no sucumbir, tener toda la fuerza para no sucumbir. Dicho esto, voy a hacerte la primera pregunta. ¿Qué importancia tiene para los doctores conocer el grado de la resiliencia de cada niño para afrontar la enfermedad? Di primero lo que es la resiliencia para aquellos que no sepan la valoración y tal. Vale, estaríamos hablando... A ver, el término, ese es un término que se está utilizando viniendo del psicoanálisis, pero después se adaptó, y es la capacidad que las personas tienen de recuperación. Se adaptó de la física. Mira, si cogíamos, por ejemplo, ¿sabéis lo que tenéis los bolis? Con esos resortes, cuando lo estiras, el muelle, gracias. Ese muelle que vuelve nuevamente a su sitio, esa capacidad de recuperación, es esa capacidad que tenemos las personas muchas veces, unas más que otras, de poder superar todas las adversidades de la vida, no solo la de salud, sino la de en general. ¿Qué sería importante o que sería muy importante que pudiéramos conocerla lógicamente? Tanto importante como a veces difícil, porque sí que incluso hay pruebas. En mi aula se pasa diferentes tests emocionales y tal para ver cómo está el niño, pero bueno, eso lo trabajamos con Carmen, que vendrá después, y eso también nos permite darle elementos a los médicos y a todos los profesionales que están trabajando con el niño para decirle por aquí o por allá, mira que este punto es débil,
mira que en esto puede trabajar. Con lo cual creo que es una buena pregunta, porque es muy importante conocer cómo estamos emocionalmente para poder trabajar con nosotros. Muchas gracias. Otro aspecto, llamamos a los aspectos sociológicos y sus diferentes variables. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, que la cultura, religión, discriminación, falta de integración de los inmigrantes pueden condicionar en cierta manera o en una manera determinante la recuperación de los niños ante su enfermedad? A ver, vamos a diferenciar siempre que hablamos por integración, que hablamos por inmigrantes, porque no es lo mismo un señor, una señora, una familia que ha tenido un accidente de coche, que venían de esquiar y que es de un sitio. A veces tenemos muchos casos de niños que, como en Lérida tenemos las pistas de esquí, pues pasan por allá y tal, ¿no? Imaginaros una familia que ve, pues una familia totalmente normalizada, que viene por trabajar y viene de Alemania, o viene de Inglaterra, o viene del país del este, o viene del Magreb, con lo cual siempre vamos a diferenciar un poquito la familia. Pero claro que hay condicionantes, como puede ser la religión, como puede ser la cultura, que va a facilitar más o menos. En el aula, hace 2 años, estuvimos trabajando todo un proyecto de integración con las madres magrebíes, porque claro, teníamos problemas de comunicación, porque algunas de ellas, por favor, comillas, pues no se estaban relacionando y cuando venía el médico apenas le preguntaba. Entonces montamos lo que era la hora del té, que era, pues los miércoles hacía té moruno, de buenísimo, con hierbabuena y tal, venían las madres y allí, pues de alguna manera facilitábamos esa comunicación. ¿Quién estábamos? El pediatra, Carmen y yo. Es decir, que sí puede dificultar, sobre todo en temas que tienen que ver con la alimentación, como por ejemplo alguna dieta, que tenemos algún pequeño problema. Lo que sí es que estamos todos trabajando a ver de qué manera, porque en Lérida, en Cataluña, tenemos bastante migración. Bueno, nos puede condicionar. Algún factor religioso también nos ha condicionado, claro que sí. Alguna religión que dice no, mi hijo esta prueba no. Pero bueno, ahí también, si la vida del niño corre peligro, pues se toman otro tipo de medidas. Pero sí hay factores que condicionan, lógicamente. Otra de las cosas que preocupa este aula de pensamiento es qué secuelas suelen producirse de conducta y emocionales a un niño en una hospitalización en el tiempo muy dilatada. Antes estuve hablando de lo que son los equipos. Dentro de los equipos, cuando ya tenemos una situación que podemos pensar que va a tener una estancia larga o que su patología es crónica y esto le puede derivar en una serie de actitudes, ya trabajamos desde el mismo momento en el hospital. El trabajo ya es desde ese momento. Por lo tanto, la prevención en el hospital es importantísimo. Ahí vamos a hacer tanto Carmen, digo Carmen porque es la persona de referencia en este momento que trabajamos juntas, que es la doctora en psicología, me da después. Tanto Carmen como yo vamos a empezar a hablar con los padres y en el caso que consideremos que el niño necesitará una atención, lo vamos a derivar al CESMIC. CESMIC que es pues, donde van a estar tratados los niños una vez después de la alta hospitalaria, en el caso que sea necesario. No todos, pero en el caso que sea necesario. Y por otro lado, aquellos que no van a poder asistir a la escuela, vamos a ponerle un profesor en casa para que también pueda seguir con esa normalidad que también le ayude a que emocionalmente esté mejor. Estupendo, gracias. Otra de las cosas que también pienso que es importante y es casi un arma terapéutica para vosotros, una ayuda importante para vuestro arsenal, el diagnóstico rápido. Ese diagnóstico rápido pienso que es esencial. Un diagnóstico rápido no solamente para todos los comportamientos neurológicos y psicológicos del niño, sino incluso para vosotros. ¿Es así? Mientras más rápido sea el diagnóstico y más pronto se puede empezar con un tratamiento, irá mejor, bueno, de cara a la familia, de cara al niño, es
importantísimo, porque no hay nada peor que no saber qué te está pasando. Cuando te dicen lo que pasa, te guste o no te guste, más o menos ya hay un diagnóstico, ya sabemos por dónde podemos ir tirando. Y desde ese instante, cuando el niño entra en el hospital, ahí están todos nuestros esfuerzos para que esto sea lo más rápido posible. Por supuesto que sí. Otro de los asuntos que creo que te concierne y nos concierne a todos es el que es importante proporcionarle al niño, a los familiares, a su entorno familiar, toda la información posible de la enfermedad para que, en cierta forma o en forma definitiva, ellos sepan lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Básico, esencial y completamente necesario. Hay enfermedades, hay algunas patologías que van a necesitar unos cuidados mínimos y otras que van a necesitar cuidados a lo largo de toda su vida. Es aquí donde los equipos tenemos que poner, y de hecho intentamos, poner toda la fuerza, por ejemplo, cuando un niño tiene el debut de diabetes en el hospital. Ahí vamos a estar desde el primer momento, la enfermera, vamos a estar la dietista, vamos a estar el médico, enseñando a los padres y dando apoyo a los padres, porque hay temas que son educacionales y se necesita toda una educación. Más que unos controles que a veces son fáciles, esto y esto, lo que necesitamos es, por un lado, un aprendizaje y por otro lado, que cuando el niño marche del hospital, la familia marche del hospital, marche con la seguridad de que sabe cómo hacerlo, pero que también marche con la seguridad de que si tiene una duda puede volver en cualquier momento, que las puertas están abiertas y que allí estamos nosotros para lo que se necesite. Otra de las cosas que puede influir mucho en el daño cerebral del niño es ¿qué es peor? ¿Sufrir una intervención quirúrgica importante o una hospitalización duradera, de larga duración? Va a depender muchísimo, primero del niño, después de qué tipo de enfermedad estamos hablando. Porque podemos tener una hospitalización larga porque nos hemos perdido enfermos y vamos a tener al niño en el hospital y después lo vamos a tener en casa. Y podemos tener otro tipo de enfermedad, puede ser esta quirúrgica, o podemos tener una enfermedad quirúrgica que sea un tumor cerebral. Es decir, las secuelas van a estar siempre muy condicionadas por la patología, por qué es lo que le está pasando, cuál es ese pronóstico que tiene. Todo eso al niño le va a producir mucho, o también, quitando todo lo que he dicho, el niño que se cae de una moto, 15 años, se rompe la mano, la tienen que operar varias veces y resulta que es un buen jugador de básquet. Es decir, que todo esto puede producir en el niño, dependiendo de qué situación, unas secuelas u otra. Lo que está claro es que cualquier situación de enfermedad produce muchas secuelas, de una manera o de otra, pero ahí estamos para trabajar todo lo que es la inteligencia emocional y continuar trabajando con este tema. Y no hablaste antes, durante el transcurso de tu conferencia, de que es importante conocer la edad del niño, según qué enfermedad. También es importante el sexo, niño o niña. Sí, lo entendí. Gracias por la aclaración, pero yo no le puse a mi hijo César, le puse Mario porque le digo a mi tía, le voy a poner César y me dice, ¿César? Digo, no, Mario. Bueno, depende en qué situación sí, porque esto va a también estar condicionado con la cultura. Hay culturas, por ejemplo, que no es lo mismo que enferma un niño que enferma una niña. Tristemente, es así. Tristemente, es así. Vale. Pues ahora, una vez esto, como tú no eres dudoso, puedes establecer la pregunta o formular la pregunta que quieras. E incluso, cuando estamos entre amigos, cualquiera que se lo ocurra, no hace falta que la escriba. Eso sí, preguntas directas, por favor, que no se anden con remates. Bueno, muchas gracias. Tienes... En primer... Ven aquí. Perdón.
de aquí así, estupendo, se te lee. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que me ha encantado la introducción del presentador, que me ha gustado muchísimo tu introducción a la conferenciante. En segundo lugar, quiero decir que me ha encantado la conferencia, he aprendido muchas cosas. Yo estoy preparando una tesis doctoral en la Universidad de Valencia y la verdad yo le pediría a la doctora Toni Castillo que me deje constituirme en su alumno, porque creo que me puede enseñar muchas cosas. Yo me dedico a la fisioterapia, pero digamos hay una serie de intersecciones entre nuestras actividades y como la conferencia está grabada, tengo la intención de visualizarla y escucharla muchas veces, todas las necesarias, para empaparme bien de todos los aspectos que se ha hablado, que repito, me han encantado. Entonces yo, pues mira, mi admiración para la doctora, para el presentador y la verdad es que estoy asombradísimo porque yo no me esperaba una conferencia de esta calidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues, muchas gracias por lo que nos toca, porque así el aula de pensamiento de Granada Costa es lo que tiene que ser. Tiene que tener calidad, altura y tal. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Entonces, sinceramente, es una, como diríamos, de las joyas de la abuela de Granada Costa. Además, te agradezco tus palabras, tanto para lo que se refiere a la doctora, que es verdaderamente un fenómeno, y para lo que se refiere a mí. Y además, viniendo de tu parte, pienso que tiene un doble mérito, porque tú eres una persona muy exigente, muy crítica, y verdaderamente un elogio de estas características, sinceramente, es para ponernos, sinceramente, en la solapa de nuestros corazones. Muchas gracias por eso. Ahora, quien quiera, Soledad. Buenas tardes, ante todo, felicitar... Ven aquí, Soledad, ven aquí. Ya que bailas tanto... Buenas tardes, ante todo, felicitar a la doctora porque la verdad todas estas cosas a los padres, a los abuelos, nos viene muy bien para cuidar a nuestros niños. Y bueno, una de las preguntas que yo le iba a hacer es... Acércate el micrófono. Levántalo. ¿Ya? Una de las preguntas que yo le quería hacer es ¿a qué edad el niño tiene conciencia para saber que tiene una enfermedad grave y poder superarse en sí mismo? A ver, la conciencia de enfermedad grave no se tiene, se percibe. Se percibe en la cara de las personas. ¿En qué gestos tiene la madre? ¿En cómo se pone a llorar a veces sobre la cama? ¿En qué le dice por teléfono a la vecina? Ahí se da cuenta de que algo está pasando. Él no tiene el concepto de enfermedad grave. Sabe que está en un hospital porque está ahí. A veces, como dije antes, porque creo que el micro no funciona. Antes, como dije, ¿me oís? Sí. ¿Sí? ¿Ahora? Se te oye muy bien. A ver, como dije antes, me levanto si alguien tiene una pregunta. A ver, es igual. Como dije antes, cualquier enfermedad va a provocar el... Ah, bueno, tengo la televisión. ¿Sí? Muchas veces el niño se entera de lo que le está pasando por cómo nosotros nos expresamos. No se le dice. Pero lo peor es que cuando no le decimos lo que le está pasando, se lo imagina. Y se imagina todavía cosas más extrañas. Por tanto, es mejor decirle. Una niña con cáncer me dijo: Toñi, tú me dices que la gente no sabe qué es el cáncer porque no sabe el apellido, pero todo el mundo me dice: ay, pobrecita. Y me toca la cabeza. Ahí es donde el niño toma conciencia de que algo está mal.
Yo explico a los niños que tienen cáncer a partir de los 4 años, 3 años, pero no les digo que las células se dividen y que entonces resulta que tal. No, se les explica de otra manera. A los niños pequeñitos se les explican las cosas de otra manera. Claro, si el niño no sabe hablar, si el niño es muy pequeño no va a entender. Pero cuando tú a un niño le dices, siéntate aquí, te empiezas a explicar las cosas a partir de los 3 años y van a la escuela, tú le puedes explicar en la medida que ellos entiendan. En la medida, por favor. Y esto se tiene que entender bien, adaptado. Bueno, ya para que no... Hola, Toñi, un minuto. Sí. Yo no venía preparada, pero sí me interesa un montón, como abuela y como psicóloga de toda vocación. Yo estoy sufriendo muchísimo con un nieto que a raíz de una enfermedad supuestamente crónica me lo están mareando en Barcelona, para mí. Y con mucho respeto, yo pregunto, un celíaco, un con Willebrand, un que resulta que no crece y su padre tiene 1,94, que todos son geniales, ¿y por qué no crezco y se ríen de mí? Punto. ¿Hasta qué punto se puede traumatizar, curar, diciendo, oye, que no pasa nada, cielo, que ya crecerás? No es que me han dicho que no creceré hasta que no me cure del celíaco, y el celíaco, y todo el niño el celíaco. Y se ha diagnosticado este verano. Y luego un tumor de aquí, en fin, no sé. A ver, un niño con Yo te quiero llevar a la un niño con celiaquía, ¿qué problema tiene para crecer? Eso es. Yo tengo muchas niñas que tienen celiaquía y de verdad, y a mí no hace falta mucho ser muy alta para pasarme, pero desde luego me pasan bastante. Es decir, pero claro, el problema no está en eso, el problema está en la etiqueta. Esto tendríamos otra conferencia, que sería la autoestima. La autoestima en las enfermedades crónicas pueden provocar realmente serios problemas psicológicos, más incluso que la propia enfermedad. Y un niño que tiene celiaquía no tiene ningún problema para ser como su padre de origen. Otra pregunta. Voy a cortar la pregunta porque creo que está todo tan fantásticamente explicado que poco más podemos querer aprender. Pero hay algo importantísimo con relación a ti. Toñi, has hablado en el preámbulo de tu magnífica conferencia del amor, de ese amor que trasciende en ti y que además en la conferencia hemos visto que está en todas las actividades que haces alrededor de los niños. Pero has dicho el amor de pareja. Dinos algo de todo ello. ¿Cuándo tienes tiempo de dedicarte a una cosa tan importante? También queremos saberlo de ti. Que pase el siguiente. Sí. Gracias, Julián. Me ha encantado y como habréis podido comprobar también me pongo colorada. Un momento, como simple ciudadano de a pie, quisiera agradecer a la doctora Toñi este esfuerzo por abrir una brecha en el campo de la medicina. Como es bien sabido, en el campo de la medicina se ha avanzado en estos 75 años, tal vez como no se había avanzado en el resto de la historia de la humanidad. Y sin embargo no podemos decir que ese progreso científico haya tenido un paralelo en el campo de la humanización. Entonces, su esfuerzo, y concretamente tomando como referencia paradigmática el mundo de los niños, creo que puede ser un acicate, creo que es una esperanza de que es posible la humanización también en el campo global de la medicina. Por eso, muchísimas gracias por su trabajo, por su empeño y por la brecha que está abriendo interesantísima en el campo de la medicina. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Oye, te admiro como doctora. Espérate, ya termino. Te admiro como doctora, como escritora, como pregonera
y como persona. Vale. Me falta la última Navarrete. Navarrete. Navarrete, que Tienes que responder a esa... Ya está respondido, ¿no? Sí. Tenemos que esperar la respuesta de ella, porque nos matamos tras por medio. ven aquí. Oye, Pepe, dale a Navarrete. Navarrete, a líder. Que cada uno un sitio. Que se te lea. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, yo quería decirte que, bueno, me he quedado que me he tenido que salir fuera a llorar porque me emociono. Porque esa fuerza que transmites a los niños, de darles tanto cariño, de hacerles que se llenen y se empapen de vida, no tiene palabras, no tiene nombre, no tiene dinero, no tiene valor. Traspasa fronteras. Y eso es lo que para mí me ha hecho decir bravo, un ole, la presentación, la conferencia y el amor y el cariño que nos has hecho entender que transmites al mundo. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Una pregunta capciosa porque en gran medida sé la respuesta. Sé que eres una referente a nivel europeo, a nivel pedagógico, y algo que siempre a mí me asombra es lo poco que apreciamos en nuestro país algunas de las actividades o servicios que tenemos. En el caso de la atención a niños, tú conoces bien la realidad en todo el país y a nivel internacional también. Nos podemos enorgullecer, ¿qué nos falta? Hemos avanzado mucho, estamos en pañales. ¿Cuál es la situación? Mi próxima tesis doctoral va a ir sobre eso. A ver, yo sí voy a decir una cosa, y lo digo aquí. Muchas de las cosas que se están haciendo, el referente hoy en día es Andalucía. Y es así. No porque yo también colabore en Andalucía, pero en Andalucía no hay un solo hospital, por pequeño que sea, que no haya una aula hospitalaria. Y esto me ha pasado yendo con la agencia, contigo, llegar a un hospital y decir, hay una aula hospitalaria y hay un sitio donde no la haya. Todavía hay muchos sitios donde no hay aulas hospitalarias en España. Pero sí que somos referentes en algunos temas y en otros nos queda mucho por aprender. Humanización, por ejemplo, es uno de ellos. Y hay por aquí una brecha, y gracias, compañero, por haberlo sacado, porque la humanización es lo que realmente va a cambiar las actitudes de las personas que estamos trabajando por el bienestar de todos, ¿no? En definitiva, estamos ante una masacre de los valores, estamos ante una sociedad enferma. Estamos ante una sociedad que estamos intentando curar a muchísimas personas. Bueno, pues en definitiva, creo que el aula de pensamiento seguirá su deambular, espero que por buenas sendas, con toda vuestra compañía, porque sin querer, pues se siente esta atención al conferenciante, se respira interés, y lógicamente esto hace muy fácil, tanto para el presentador como para el conferenciante, entrar en una atmósfera propicia para desarrollar cualquier tema vital para nosotros o interesante. Así que muchas gracias a todos vosotros, porque vosotros en definitiva habéis sido casi testigos de una gran conferencia. Muchas gracias.